Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos las Santas Escrituras, que nos hablan de la vida de Cristo, de tus obras maravillosas, de los hechos de los apóstoles, y traen inspiración y esperanza para nuestras vidas. Te pedimos el don de tu Espíritu Santo para que nos ilumine, nos impresione y nos energice. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de hoy vamos a ver el tema de preparación para el Pentecostés. Porque Jesús les había dicho a los discípulos que recibirían el poder del Espíritu Santo y que debían de esperar a que les llegara ese bautismo de poder. Vamos a leer el pasaje. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo que no se menciona en este texto es el estado de ánimo que todos tenían, aunque es fácil imaginarse. Ellos ya habían pasado esa amarga experiencia y decepción de la muerte de Cristo en el Calvario y de darse cuenta de que ellos habían traicionado a Jesús luego de que lo habían seguido por 3 años y medio. Habían visto al Jesús resucitado, habían escuchado sus palabras de amor y aceptación a pesar de la grave falta y falla que ellos habían tenido. Pedro había escuchado de Jesús 3 veces que apacentara a sus corderos. Habían visto a Jesús subir en la nube hacia el cielo y desaparecer de su vista. Habían escuchado las voces de los ángeles y estaban llenos de una energía y de un celo maravillosos. Y entonces se regresaron a orar. Y nosotros nos podemos imaginar las oraciones que ellos estaban pidiendo, las cosas que estaban pidiendo. Estaban esperando el poder del Espíritu Santo y ellos habían visto precisamente el poder de Dios canalizado, manifestado en el ministerio de Jesús. Muchas personas entre nosotros, yo inclusive y muchos de ustedes, hemos visto el poder de Dios actuar directamente en nuestras vidas. Es una experiencia maravillosa, una experiencia inolvidable que marca la vida, cambia al ser humano y se queda esa experiencia con uno toda la vida. Ellos habían visto a Jesús calmar la tempestad. Habían visto que Jesús alimentó una gran multitud 2 veces con su poder repartiendo panes y peces. Ellos habían visto a Jesús levantar a los muertos, tocar a los leprosos y sanarlos, y habían visto el perdón de los pecados por sus propias palabras. Y entonces eso era lo que ellos estaban pidiendo. Señor, danos la capacidad de predicar con ese poder. Y lo bueno es que en el libro de Hechos también tenemos un ejemplo de esas oraciones. Vamos a leer. Ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Qué oración tan reveladora! Eran momentos donde ya el ambiente se estaba calentando. Los líderes del Sanedrín, los líderes del templo, habían traído a Pedro y a Juan ante el concilio, querían matarlos, pero no se atrevieron y ni siquiera los castigaron, sino que solo los amenazaron. Pero muy pronto se iba a calentar más el ambiente. ¿Y qué pidieron ellos? No pidieron que Dios los salvara de las persecuciones, que Dios los cuidara y los mandara a un lugar más frío, con menos peligros. Le pidieron a Dios que les dieran a ellos el espíritu de valentía, el espíritu de libertad para hablar la palabra y el evangelio, la resurrección de Cristo, el arrepentimiento de los pecados y el don del Espíritu Santo con toda libertad y con toda valentía. En otras palabras, ellos pidieron a Dios que les diera la habilidad de predicar el evangelio. ¿Cómo sería, queridos hermanos, si nosotros nos dedicáramos todos los días a pedirle a Dios, Señor, dame el poder del Espíritu Santo para poder hablar con valentía, para poder hablarles a otros del Cristo resucitado, del gran sumo sacerdote en los cielos, para que tú hagas en la obra de mi ministerio señales y prodigios, no para mi ensalzamiento, sino para gloria de tu nombre. Eso sucede en muchas partes. Debiera de suceder más en nuestras vidas, pero tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que mostrarle a Dios que queremos predicar su evangelio como estos discípulos. Tenemos que decirle al Señor, sí quiero ser testigo tuyo, sí quiero compartir el evangelio, dame la habilidad, dame la valentía, dame la facilidad de palabra, dame la oportunidad, Señor, tráeme personas para yo poderles predicar el evangelio a mi propia manera. No todos tenemos que ser como Pedro y como Pablo, que predicaban ante el concilio y en el areópago a cientos y miles de personas, pero todos podemos ser testigos de Jesús, porque Dios nos ha puesto a todos nosotros la labor de compartir el mensaje en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Pero para ellos debemos de pedir, como lo hicieron estos discípulos, por el poder del Espíritu Santo. Señor, danos ese poder. Envíame a mí mañana a compartir el evangelio con aquellas personas a las que nunca se los he mencionado. Dame el atrevimiento mañana y a todos los que escuchan este mensaje de hablarle a sus compañeros de trabajo, hablarle a sus vecinos, hablarle a sus amistades, levantar el teléfono, llamar a alguien para enseñarles el mensaje del evangelio para que ellos te conozcan a ti. Cambia las vidas, Señor. Obra señales y prodigios en la vida de esas personas para que conozcan a Cristo, el Salvador del mundo, y puedan entregarle sus vidas a Él. Úsanos, Señor. Tómanos como enteramente tuyos. Amén.